Sí, por mí, Eso no. sobre que fa falta. Excelente. Ya. Yo tengo una pregunta sobre los supuestos que se tomaron en el general de los trabajos. El supuesto, por ejemplo, del trabajo de Bárbara, que se trabajaba desde un mercado tipo centralizado, no solo de Chile, sino que también de Sudamérica o Latinoamérica, por lo que entendí. Después el supuesto de Javier, que no, ese no lo tengo en la punta de la lengua. O sea, ese lo voy a tomar después. Pero el supuesto de, por ejemplo, la Camila, que era como de la Pocató arriba abajo, que eran distintos escenarios, pero había una cantidad importante de supuestos que tomaron cada uno de los expositores del otro día. Eh, ¿En qué niveles me puedo manejar como en este tipo de trabajos tan interdisciplinarios y tan como impactante a nivel como internacional para que sea válido, básicamente? Porque al final, si yo no tengo un mercado centralizado en Latinoamérica que requiere como de importantes relaciones políticas de confianza, que son vitales y que no se ven como prontos a lograr, por ejemplo, como que se invalida o no se invalida el trabajo, como cuáles son las implicancias de ese tipo de supuestos. Ujú. Sí, súper importante. Bueno, la pregunta, eh, Claudio, que está ahí ya en un nivel de desarrollando su magíster, es una pregunta propia de alguien que ya se ha enfrentado con temas de investigación. Eh, Hay como dos planos que distingo yo en su pregunta. Cuando uno hace un trabajo de investigación y después aborda un tema y tiene que tomar la decisión de realizar un modelo, al final lo que no hay que perder de vista es qué pregunta yo quiero responder. ¿Ya? En el caso del trabajo de Bárbara, lo que se buscaba era estudiar escenarios de descarbonización y de energía solar en China en el contexto latinoamericano. Eh, para ver, obviamente, la pregunta de fondo era las posibilidades que tiene Chile de ofrecer a Latinoamérica una exportación. Y eso es lo que no puede uno, se empieza a definir supuestos y toma de elementos de modelación que atentan contra esa pregunta, entonces se está disparando los pies. ¿Ya? El dilema de trabajar con un paradigma centralizado es súper frecuente, de que en estricto rigor en Latinoamérica tenemos mercados energéticos, por lo tanto la dinámica no está dictada por una planificación centralizada de un gobierno que no existe, la Unión Latinoamericana, digamos, ¿cierto? Salvo la estación del metro, digamos, no, que obedece a razones históricas, no, no existe, ¿cierto? Entonces, pero siempre se ha visto la planificación centralizada como un benchmark donde si un mercado funcionara sin distorsiones y yo tuviera información perfecta, uno esperaría que la asignación de recursos fuera coherente con lo que uno hace con la planificación centralizada. De hecho, el hecho de que uno juegue con o defina estructuras de mercado para que la dinámica de los actores funcione, es bajo la premisa de que yo estoy tratando de asignar, ¿cierto? Ya ideológico esto, ¿cierto? Estoy tratando de asignar los riesgos y la responsabilidad en los agentes de manera de que la dinámica de precio sea un buen asignador de recursos, entre comillas, eh, pero que en un escenario que si yo tuviera información perfecta, debiera ser coherente con lo que yo lograría en una planificación centralizada. O sea, no hay una contradicción vital entre un sistema que funciona con mercado y escenarios donde yo defino planificaciones centralizadas bajo distintos supuestos, porque esos escenarios pueden ser plausibles en el sentido de que sean puntos donde llega el mercado. En definitiva, la planificación centralizada también opta por las tecnologías que son las más económicas, que es lo mismo que haría un mercado eficiente. Va a tratar de tomar la decisión de las tecnologías que hacen el mix adaptado con señales económicas. Entonces, en ese sentido, es muy común en estudios globales o en estudios de mirada prospectiva en que uno siga el paradigma de planificación centralizada, pero tiene que tener mucho ojo de que si uno tiene conciencia de ciertas distorsiones de mercado o de imperfecciones de mercado, tratar de que se incorporen esas en la planificación centralizada. ¿Y dónde está acá esto?
En el trabajo de Bárbara, probablemente que pasó bastante rápido, porque Bárbara lo hicimos un poco a propósito, pecó un poquito en el tiempo, pero ella Claro. prefirió la estrategia de que se enteraran un poco el paquete completo, a diferencia de Javier, y que también le sirve para cuando ustedes vayan preparando su trabajo. Entonces bombardeó con mucha información, y eso quizá a más de alguno lo agobió, pero por lo menos le dejó una impresión de qué estamos hablando, ¿ya? Y eso tenía su valor como para que uno entendiera toda la dimensión. Obviamente, entonces les quiero comentar la suficiencia, que fue una de las cosas que se explicó de manera rápida, porque acá lo que uno tiene, ¿cierto?, son los escenarios en que yo defino futuros posibles, ¿ya? Definidos por las cosas que no controlo, y se definió que las cosas que no controlo son la suficiencia, que les voy a explicar a continuación, el costo de los combustibles fósiles, que puede moverse, ¿cierto? Todos esperamos que sea al alza, pero dentro de ese mundo hay un base, un alto y un bajo. Y después hay un costo de la renovable y de la generación distribuida y un costo del almacenamiento. Entonces, el futuro se mapeó en términos de incertidumbre en estos escenarios que le pusimos apellido. Ujú. Uno era como el BAU, el esperado, otro el de integración. Se les puso apellidos, pero básicamente delatan escenarios posibles que podemos enfrentar, y en realidad para cada casilla se hace una planificación centralizada. Entonces diga que no existe una solución, sino que son múltiples dependiendo del futuro que yo enfrento. Eh, la suficiencia es una cosa que tiene que ver mucho con lo del mercado o no mercado. Cuando uno dice suficiencia alta, quiere decir que el país impone un alto nivel de autoabastecimiento. De hecho, la idea es que se mantienen los niveles históricos. Entonces, si un país tenía una suficiencia de un 135%, cuando está alto, por eso se llama independencia, porque el escenario trata de emular países que no van a querer integrarse y que van a poner normas de que por una cuestión política yo no quiero depender de que Argentina me corte la llave, por ejemplo, entonces yo impongo una autosuficiencia y el software se le pone eso como restricción, que no está detallado acá. Entonces, de esa forma estamos tratando de meter una restricción que emula una situación futura donde las políticas de los países tiendan a ser autoabastecedores y no fomenten la interconexión regional. Y esos son los escenarios donde está alto, alto. Cuando está la rayita, el otro extremo, en que estos somos todos bolivarianos y se genera, donde sea la mejor opción, y no ponemos ninguna restricción, y el base era como el nivel de referencia histórico, ¿no? Y ahí uno empieza a jugar con los modelitos. No sé si más o menos estoy respondiendo, Claudio, a esa dimensión que quería. Sí, sí, no, perfecto. Me queda claro que básicamente la pregunta era ponernos en escenario, la pregunta de Bárbara, ¿qué es lo que podría pasar? Y esa la tentamos como de responder en base a estos escenarios posibles, eh, de acuerdo a como los distintos como comportamientos de los agentes. Pero también me queda la duda con la relación, no es el mismo tipo de supuesto, pero hay supuestos súper fuertes también en la presentación de Camila, porque no sé, lo de Boca, o sea, que la Boca toma sobre el regadío y bajo el regadío, y ella no tenía información al respecto. Entonces, ¿qué tanta validez entrega eso al trabajo, el no tener información y asumir, o ponerse en tantos escenarios como en regiones se podía aplicar esa diferencia? Buenísimo. Bueno, en el caso de Camila, que fue una presentación mucho más, entre comillas, sintética, y no se permitió entrar en todo esto, y lo fue planteando así. Lo primero es transmitirle a usted esta sensibilidad, ¿cierto?, al mundo de energía, al nexo agua, alimentos, agricultura, como un ejercicio que no es intelectual nomás, no es una curiosidad, sino que de verdad ustedes se ven que el estrés por los temas de agua y por los temas de alimentación y todos los temas de contaminación, etcétera, es una cosa que está sobre el tapete. Entonces, varias personas en el mundo ya están anticipando que el tema agua y energía va a ir hacia una cooptimización, y que los mercados también debieran ir a eso. Ustedes ven ahora en todos los WhatsApp que están metidos que el tema de los derechos de agua en Chile, ¿cierto?, comparado con lo que se hace en otras partes, va a ser un foco de la discusión constitucional.
de asegurar el acceso al agua y del concepto de propiedad sobre los derechos a agua, cómo se va a manejar eso, y nos va a pegar en el mercado energético, ¿no? Porque obviamente los derechos de agua consultivos o no consultivos, no sé si manejan esos términos, tal como me escuchan, no es de consumir, de consultivo de consulta, sino que unos derechos consultivos son aquellos que realmente consumen el agua, como la agricultura, y los derechos no consultivos son los que usan las centrales hidráulicas, donde básicamente el agua pasa por la turbina, pero después se entrega en otro punto, y no hay una acumulación o un uso directo más allá de las filtraciones y de las evaporaciones que se puedan producir. Esas son como las dos diferencias. Y ahí va a haber va a pegar, porque imagínense, el estrés en la agricultura puede obligar a que un embalse empiece a tener un sentido para la sociedad mucho más estratégico para guardar agua para la agricultura, y por ende eso entra en contradicción con lo de turbinar. Y de ahí entonces el concepto de la boca toma, porque cuando yo empiezo a poner restricciones aguas arriba y la boca toma viene antes del turbinamiento, entonces lo que se va hacia agricultura definitivamente se deja de turbinar. Y eso es cuando la boca toma hacia el riego está antes del embalse o de la central. Cuando está después es otro mundo. Y el no tener claridad sobre esa información en Camila genera una de las grandes incertidumbres de su modelo, y lo interesante es darse cuenta de que en el modelo chiquitito que ella resuelve, porque primero lo validó antes de irse al modelo grande, se hizo un ejercicio de un modelo que no está acá directamente el gráfico, pero hicimos un modelo pequeño donde estudiamos todas estas dependencias moviendo las perillas, y de ahí salió ese entendimiento. Y después cuando con información de la FAO hizo un estudio bien interdisciplinario, Camila, de juntar mucha información para poder fabricar estos mapas. Estos son mapas que ella misma se construyó con información actualizada. Y ahí apareció, y habiendo hecho consulta, que existe por lo menos un análisis global. Uno, obvio, si uno va acá a Cuenca, puede saber qué pasa, dónde va a Colbún y sabe a dónde va el riesgo. Una parte va por arriba, generalmente no es 0,1, no es que todas las bocas tomas estén antes o todas las bocas tomas estén después, pero hay cuestiones además mixtas, ¿no? En Colbún, para que sepan, hay un canal que queda sumergido. Entonces, cuando hay harta agua, el canal no se ve. No, pero cuando hay poca agua, se hace el bypass. Entonces, pasa y no pasa al embalse, pero si está lleno, entra todo al embalse y tú no puedes, pero si está bajo, se puede derivar y se va por el riego para otro lado. Entonces, hay combinaciones también acá que son súper complejas de meter. Entonces, nosotros lo levantamos como no lo pudimos resolver, se levantan las conclusiones, ojo, de hecho lo presenta, me parece, en las conclusiones, ¿cierto? Directamente dice, los resultados muestran que el conocimiento de la ubicación de la boca toma de riego es fundamental para el análisis de los resultados. Entonces, en este caso, no es que quisiéramos tener ese supuesto, sino que uno lidia con una realidad, no tiene información y dice, ojo, mis resultados van a depender de esta cuestión. Y lo que hicimos fue jugar como con los dos extremos. Ahí uno encierra el resultado. Miren acá. Cuando dice riego no rival, porque está en el fondo la boca toma de riego está en aguas abajo, y ahí el riego no. Entonces uno, como no sabía, hicimos el supuesto de que estaban abajo arriba y encerramos. Esa es una pregunta interesante porque, claro, ustedes lo podrían haber validado con el modelo pequeño, no es lo que veo, pero entiendo que se puede hacer, pero quizás el resultado de en medio de los dos extremos se escapa de... O sea, no es una función biyectiva, si se quiere decir de esa manera. Como que el resultado del medio no está en el conjunto de entre los dos extremos. Que también podría pasar, no sé si lo siempre analizan. pueden pasar cosas raras, pero uno esperaría que una cosa, al menos probando las dos situaciones extremas, uno diría que la realidad debiera estar entre medio, no puede estar fuera de ese intervalo. Ese fue el supuesto acá, ¿eh? A pesar de que en Claro. temas no lineales podrían pasar cosas extrañas.
Claro. La última pregunta era con respecto a Javier, pero no, yo creo que los principales supuestos que tomó Javier está en cómo modeló los agentes, que no los vio mucho en la presentación y que cómo toman las decisiones, cuáles son bueno, sus características de demanda y, por lo tanto las dinámicas que encierra después como con todas las dinámicas mundiales. Pero supongo que eso no que escapa un poco de la discusión. Sí, También cómo se mueve el sí, yo PIB no le voy a con respecto a la preguntar, energía. exacto, yo no le voy a preguntar algo que no está ni siquiera presentado en el trabajo, ni voy a partir de la base que usted hizo un curso de macroeconomía. Eh, pero sí aclararte que esto es un modelo no basado en agentes, porque en general los modelos basados en agentes tienen una lógica microeconómica, donde yo tomo el modelo macroeconómico, los parámetros son capital, ¿cierto? Trabajo, ese lenguaje, exportaciones, importaciones, no hay agente, y este es un modelo de equilibrio general, digamos, como tiene un resultado analítico que es simple, pero que además tiene un modelo del clima, como dice ahí, el ciclo de carbono, Claro. que permite hacer endógeno este equilibrio en relación a la concentración de carbono y su impacto en la economía. Entonces, ese sistema de ecuaciones que se resuelven, como les digo, no hay que resolver acá numéricamente un equilibrio, sino que se ven las condiciones, para ponerlo así en simple, se logran establecer las condiciones de primer orden de este equilibrio y ese Ujú. resultado analítico queda una estructura en que se puede calcular simplemente, no hay que hacer un gran cálculo en este modelo específico que tomamos del Northhouse. Sí, sí, me refería a los agentes como modelaba el gráfico de control, el de cajita, que sí, claro, no son agentes per se, pero los presentó como algo similar. ¿Esto? No, 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 el diagrama de control, ese. Ya. Ahí están los países, está como su dependencia energética, están las diferentes funciones de producción que incluyen la energía y el trabajo y todas esas dependencias también. Lo que hay acá son áreas que si es el sinónimo, cada zona del mundo es Claro. un área económica que puede exportar e importar. Se fijaron que hicimos una peculiaridad de que solo tenía sentido la exportación de electricidad, en este caso, a ver, no, de electricidad Sí. justamente por vía terrestre hacia Norteamérica, justamente por tener la cercanía, y declaramos inviable lo otro, que también es un supuesto. En el momento que pudiéramos tener una buena tecnología que envuelva al mundo con línea de transmisión, uno podría relajar esto, pero creímos que era más plausible eso. Y después en la parte, eso sí, de combustible sintético, que acá quedó medio desafortunado el color. Se movió la competencia con Australia. Ahí, este supuestamente es verde, ¿eh? Ahí hay un tema con los colores, pero este es el de combustible sintético, obviamente la flechita. Y entonces ahí pudimos hacer todas estas interacciones. No hay mucho desarrollo de que Javier haya hecho un nuevo modelo, sino que lo que hicimos fue un modelo existente, extenderlo en ramas y extenderlo también, se nos ocurre, acá apareció algo que quizás no sé si les llegó como mensaje, que una cosa que también ojalá que interactúen más, el resto metan la cuchara porque, para que no se transforme acá en una especie de diálogo solo entre Claudio y yo. No, aquí me callo. Eso era lo último. No, pero Profe, yo quería preguntar particularmente porque la primera presentación, la de la magnificada de Latinoamérica, no me quedó claro algunos puntos y también con la última presentación, la de las diferentes estrategias ante incertidumbre, esas dos presentaciones me dejaron con dudas. La primera en particular, efectivamente hubo mucho bombardeo de datos y me mareó un poco allí. Sin embargo, de lo que rescato, la gran conclusión que llegaba era que Chile tenía la oportunidad de exportar, por supuesto, evaluó varios casos, pero que al final Chile exportando energía o convirtiéndose en un exportador de energía interconectado con el resto de Latinoamérica, habría grandes beneficios medioambientales y económicos. Y la parte de cómo llegó a los, cómo es que
¿cómo es que Chile, convirtiéndose en un exportador de energía, bajó el precio de la energía? No me quedó claro. Onda, imagino que lo calculó matemáticamente, pero la razón detrás de ello no la entendí muy bien. Ya. Vamos por partes. Después retomo esto para, si hay tiempo, una consideración respecto al último que había planteado Claudio, pero prefiero privilegiar su pregunta. Me queda claro que uno, acá, según las estrategias, ¿cierto?, que se toman en cuenta, que son todas estas estrategias de la BAU más descarbonización, cuando uno habla de una estrategia y no de un escenario, está diciendo cosas que de alguna forma yo podría impulsar porque podría fomentarlas. Es como cuando ustedes toman una decisión de planificación. Yo, si Claro, pongo... diferentes decisiones que se podrían tomar. Exacto. Mientras que los escenarios delatan algo que no está bajo mi control y que son expresiones de la naturaleza o de simplemente que no soy capaz de asignarle Entiendo. un control. Entonces, esas son las filas y esas son las columnas. Entonces, lo que se hace es simplemente para cada una de las estrategias, se simula para cada uno de los escenarios futuros qué es lo que va a pasar. Entonces, y eso va dando resultados de capacidad instalada solar, de emisiones, son resultados propios de esto. Entonces, cuando uno mira, en el caso de esta lámina, quizás es importante para mostrar los resultados. Cuando uno mira cuánto le cuesta todo esto a Latinoamérica completo, ¿sí? Entonces ve que obviamente los resultados más bajos para cada uno de los futuros, si uno compara, por ejemplo, en el futuro, ¿ya? Que es uno de los que o el esperado, pero veamos el integrado primero, entonces uno ve que los valores más bajos que se obtienen en este futuro, ¿cierto? Son los de la estrategia con TX, TXDES y TXDES Max. Esos creo que son donde hay un tax a las energías no renovables, me da impresión. No hay ningún tax. ¿No? La descarbonización se impone como una salida sistemática, se pone un límite, como restricción, un límite a las emisiones. Ah, ya. Y esta es acelerada y esta es más, o sea, esta es la acelerada y esta es la normal, y esta no se impone y solamente son reemplazadas por un tema de sustitución porque es más eficiente la otra tecnología. Pero cuando Ya, usted entonces, compara el BAU con esta, ve que es más barato porque además acá hay más opciones de transmisión, por eso tienen el apelativo TX, porque tiene más opciones de transmisión que esta, ¿sí? Entonces, en cada una de estas celdas, que esta es comparable con esta es comparable con esta, usted ve que los valores más baratos se obtienen para la situación, esta de acá, que es súper cara, pero igual es más barata acá. Para la situación con más grados de libertad, si lo quiere mirar así como un problema de optimización, como este problema de optimización por columna tiene más grados de libertad porque tiene más opciones de transmisión, menos restricciones, entonces necesariamente la solución tiene que ser menor o igual. Pero eso dice, pucha, no tiene ninguna gracia, un problema de optimización con mayores grados de libertad. Obviamente sale menor o igual. La gracia claro, es es decir, esto no toma en cuenta lo que costaría hacer esas interconexiones. claro, está todo tomado en cuenta. Ah, ya. ¿Ya? Y porque, para responderle a su duda que manifiesta con eso, eh, la interconexión acá no existe como posibilidad. Hay un límite a las transferencias, a las líneas, mientras que acá se le pone un universo mayor de opciones. Si no las toma, Ya, está en el caso particular de acá. ¿Sí? ya. Entonces no le estoy imponiendo más cosas. Pero bueno, pero su pregunta va a que las situaciones con sol de Chile, que estas son, yo estoy imponiendo que Chile tenga más sol. Entonces uno esperaría que ese problema sea menos eficiente que cuando yo dejo todos los grados de libertad, pero lo que queríamos explorar es que estuviera no muy lejos de ese, de manera que si nosotros lo impulsamos como país con un liderazgo, podemos igual ofrecerle a Latinoamérica una gran cantidad de beneficios y hay que ver cómo se reparten esos beneficios. Y eso es lo que queda demostrado. Ejemplo, si bien el óptimo global de que hiciéramos todo el después en el TX en 1.529 millones de dólares, nosotros podemos hacerlo por 1.538 como Chile, haciéndolo con el sol de Chile,
nos corremos, ¿cierto?, en 9, más caro, pero si no hacemos nada, en 1622. Entonces, la conclusión de Bárbara es, viejito, acá, ok, estamos claros, la gracia es que fomentando el Sol de Chile, si bien no podemos ser el óptimo global, no coincide con el, a pesar de que igual acá hay harto Sol de Chile, pero acá estoy metiendo más, podemos ofrecer un tremendo espacio de beneficios para Latinoamérica. Creo que entiendo. Lo odioso en esto es que plantear el capital de la energía renovable puede ser súper poco estratégico en el concierto internacional. Y es por eso que Javier dice, no hablemos de Chile. Y acá retomo el comentario de Claudio López, donde si yo hubiese querido modelar en términos macro el aporte de Chile a la economía mundial, llegábamos al absurdo de que el porte de Chile, a pesar de que tiene mucha energía renovable, entra en el error del modelo. Entonces yo estoy modelando algo que es menor o igual a la capacidad de resolución del modelo macroeconómico. Y cuando uno enfrenta un modelo así, es súper estúpido, porque estoy presentando, es como si dijera, hago un Newton-Raphson para que volvamos a nuestras clases de CEP. Claro. Y yo sé que tengo una convergencia del 0,1%, y empiezo a discutir sobre resultados en el voltaje, que subió el voltaje, que está dentro del 0,1%, y me pongo feliz. No, pues si eso está dentro del error del modelo. Entonces, cualquier conclusión que tú quieras sacar tiene que ser una conclusión que trascienda el error del modelo. Y ahí entonces, como incluso el discurso político, lo que tenemos que presentar es la ventaja de Latinoamérica, porque Latinoamérica como un todo tiene mucho potencial renovable. Si después Chile toma un liderazgo dentro de Latinoamérica, bueno, que juegue su juego, pero era mucho más potente presentar el rol de Latinoamérica con el trabajo de Javier, y ese sí ya no estaba en el error del modelo. Era una economía más chica que la otra, pero visible, para efectos de la combustible. ¿Se entiende? Sí, creo que entiendo. Mi otra duda era con respecto al último trabajo, el de estrategias de decisión frente a incertidumbre, porque al final se estaba quedando sin tiempo el compañero cuyo nombre se me olvida. Y no pude ver, no entendí bien los beneficios de la estrategia o cuáles estrategias fueron las que estaba planteando. Entendí que los niveles de incertidumbre, pero claro, cuáles eran sus estrategias y qué beneficios tenían, no me quedó claro. Sí, bueno, lo dejamos a propósito a Matías al final, porque de hecho no ha terminado todavía su doctorado, lo que es natural, porque el doctorado es más ambicioso que un magíster, qué sé yo, una memoria de título. Claro. Y lo que él presentó fue más bien una suerte de estado del arte y de cómo se están enfrentando estas cosas. Entonces, a modo de ejemplo, dentro del espacio de lo que se llaman incertidumbres profundas, ¿ya? Porque todos los días estamos lidiando con distintos niveles de incertidumbre o distintos niveles de desinformación sobre algo, y ustedes lo ven. En el caso de Bárbara, ella al final toma este árbol de posibles escenarios, que en realidad son muchos más, y logramos, fíjense que a Bárbara a veces las corridas del plexo, aparte de los infinitos errores y que hubo que hacer la base de datos y todo, se demoraban una semana en correr un caso. Y correrlos como 100 veces hasta que llegó a la versión. Entonces, imagina que era súper complejo explorar millones de futuros con esa herramienta, porque simplemente no dan los tiempos en el marco de una tesis. Ya. Entonces, con lo que lidia el trabajo de Matías son con hoy día lo que se llaman incertidumbres profundas, como los temas de cambio climático, los temas que realmente hoy día es súper difícil, como bien sale acá, demasiada dificultad para estimar probabilidades, modelos y conveniencia de alternativas. Y en ese mundo de incertidumbre profunda hay una gran cantidad de literatura que se ha desarrollado, y acá mapeó desde el 2000 en adelante, donde han aparecido distintas formas de abordar esto, y una de las más famosas es este Rapid Decision Making del Lempert, que de hecho nosotros ahora estamos como país trabajando con la empresa RAND, que es la heredera de estos modelos, aplicando esto en el marco de un estudio. Y que tiene también, uno cuando se mete, también su flaqueza y su ambigüedad, pero estamos siguiendo ese esquema.
Y después hay otros esquemas como este Dynamic Adaptive Policies Pathways, que Eso lo entendí un poco más. entendió, ¿cierto? Entonces, todos estos, que uso dos solamente, son alternativas para poder lidiar con preguntas complejas como cómo se descarboniza la matriz energética chilena de aquí al 2050, donde estoy metiendo una serie de estrategias, y esas estrategias tienen tantos supuestos que de repente yo estoy perdido. Por mucho que haga árboles de escenario, me gustaría saber qué tan robustas son, y más de un enfoque. Y entonces la idea ¿cómo se llama?, de Matías para su doctorado, es que en vez de crear el enfoque número 28 de los 27 que hay en el mundo, lo que está eligiendo es interconectar enfoques que son muy potentes, y tratar de hacer una estrategia multienfoque para poder sacar una buena conclusión, por ejemplo, aplicada a Chile en Latinoamérica exportando energía solar, o la descarbonización de Chile al 2050 como estrategia nacional. Entonces no buscaba que presentar, y quizás de ahí quedó su sensación de que había una suerte de menos claridad, porque efectivamente está menos claro todo. Yo quiero, perdón, volver un poco a lo de por qué es que realizar más interconexiones con Latinoamérica termina en un beneficio económico, porque al final explicó que era por mayores grados de libertad, donde por supuesto podríamos escoger mejores ofertas o mejores demandas, o mejores óptimos si tenemos más conexiones para hacer. Sin embargo, el caso Sol no... ¿El caso Sol es el caso en que hacemos más interconexiones y nos enfocamos en la energía en Chile, o solo nos enfocamos más en la energía en Chile? ¿O? En el caso en que al caso de X se le impone más sol desde Chile. Ya. Una variante de este, no es una variante de este. Ya, entonces se hacen más interconexiones y se impone como que Chile se enfoca más en su energía solar. Le queda claro que no es que se hagan más interconexiones, existen más opciones de interconexión, que es distinto. ¿Cuál es la diferencia? Porque es la planificación óptima. Cuando uno resuelve el problema de optimización, él decidirá si pone o no pone más interconexiones. Pero es como tomando en cuenta posibles otras interconexiones con el resto de Latinoamérica. Hay un universo mayor de posibles interconexiones que en el caso BAU, donde solamente se toman las que están disponibles según estudios previos que se han hecho, etc. Ya, eso serán mis grandes dudas. Muchas gracias. Vamos a ver si el resto también se motiva. Yo veo varios acá: Pablo, Paz, Daniela, Matías. No sé si quieren, nos quedan todavía 20 minutitos para aprovechar en términos de cosas que les haya llamado la atención, preguntas. Profe, yo, hola. Hola. En esa misma presentación, más que nada por curiosidad, pero quería saber si el costo de la línea se tomó, por ejemplo, multiplicando la distancia por el coste de 1 metro, o se tomó en cuenta como las condiciones, porque en Latinoamérica se nos da que tenemos un montón de partes donde es difícil justamente tirar una línea, porque hay o montaña o selva, y no sé si ese coste se puede incluir de alguna forma o si no se tomó en cuenta. Ya, no, es súper pertinente su pregunta. A ver, el universo de corredores que se tomó, estoy tratando de estar medio lenteja, es sobre un grafo que es viable, grafo donde ya se han hecho estudios de cuál es la distancia, y hay costos referenciales de cuánto cuesta ese tramo. Quiero llegar a la lámina correspondiente, me parece que había una. Creo que es la lámina que usted mostró en la... Esta acá yo creo que me ayuda. Entonces, líneas internas en países son cómo se modeló cada país, ¿cierto? Tratamos de hacerle un zoom a Chile, porque nos interesaba. Acá obviamente, si este mismo estudio lo hace Brasil, le pone Chile un nodo, ¿no? Le da lo mismo, pero como lo estamos haciendo nosotros, tratamos de que la modelación de Chile fuera más detallada, y obviamente Brasil había que modelarlo con varios. Entonces el grafo, líneas candidatas, se fijan, el grafo de conectividad no es cualquier nodo con cualquier nodo, uno se lo da, y lo que aumenta son las opciones. Por ejemplo, en el BAU acá
había, no sé, equivalente a 1500 megawatts o MVA, como quiera, entre este punto, mientras que en el TX esto puede ser todos los que quiera. No hay límite y el software verá, pero está usando el tramo y lo que uno hace es poner estos circuitos de alta tensión en una lógica de ponerlos en paralelo. En algunos casos se podía trabajar con cierta economía de escala, pero era como en tramos predefinidos. Acá no está diciendo que se va por ese camino, ¿cierto? Hay un trazado que no está detallado acá y que supuestamente hace que esto sea viable porque hay información previa, y para eso tenemos para el tramo un costo de una solución, y lo que uno puede ir es colocando soluciones en paralelo. No sé si con eso le aclaro su duda. O sea, no es cualquier cosa como cualquier cosa. Sí, sí. Que por ejemplo, hay uno de los que me llama la atención es el de Panamá con Colombia, porque según tengo entendido, ahí ni siquiera hay una carretera porque no quieren construir. Entonces no sé si sea como muy caro, pero si dicen que ya tienen un estudio como hecho desde antes. Sí, pues, Esa era en verdad mi pregunta más que nada. el CIEPAC, la interconexión de Colombia y eso ya está súper estudiado. Me parece que hay un tramo que tiene cable submarino, etcétera, pero efectivamente el proyecto Panamá-Colombia es un proyecto que existe, y hay información sobre ese. Y en el trabajo de este y los anteriores está documentado el estudio que se ha hecho para esa interconexión. Incluso me parece, a ver si... Es que ahí está el tapón del Darién ahí, profe. Entonces es como una jungla mega virgen que está súper protegida. Sí. Eso es el problema. Yo tengo una pregunta, pero no sé si viene al caso. Bueno, tengo dos preguntas. Dele. Es que cuando hicieron la sesión que relacionaba el agua y electricidad, ¿cierto? No me acuerdo el título exacto ni la Solo exponente. para que interconexión Panamá-Colombia. ¿Ya? Interconexión eléctrica, Colombia-Panamá recibe recursos, para que no crea que sale de la manga. Dígame. Ya. Mi duda era cuando se mencionó, ¿no es cierto?, los diques de la represa y la influencia, ¿cierto?, sobre si es que está arriba de la plantación o abajo, no me acuerdo el nombre en particular, agua arriba, claro, y agua abajo. Mi duda es que bajo el contexto, que el otro día leí un informe, decía que la gran cantidad de represas o una gran cantidad de represas a nivel mundial está terminando su vida útil. En España, por ejemplo, la gran mayoría de las represas deberían durar aproximadamente 56 años, y eso es como la edad de la gran mayoría. En Estados Unidos son 106. Si es que se tomó en cuenta el fin de la vida útil de las represas, por a lo mejor replantear la posición de las represas y ponerla agua arriba, me parece, o si es que no se tomó en cuenta para esta exposición, y si es que usted cree que es algo relevante en todo caso. Buen punto, no. Acá, como estamos mirando al 2040, que está como a la vuelta de la esquina en esto, básicamente las soluciones de embalses que hay son los embalses existentes. No se plantearon salidas de embalses, como usted dice, ni reconfiguración de embalses. Okay. Y ahí podemos armar toda una polémica de, bueno, la sociedad va a ir juzgando si ciertos embalses históricos los va a eliminar, que no llegaría a hacerlo. Recuerden que cada una de estas represas cambió el paisaje, se situaron agua abajo ciudades. Entonces, esto, más allá de lo crítico o polémico que pueden ser, obviamente, tal como hoy día cuesta colocar una central hidráulica de embalse, el problema puede ser tanto mayor el sacarla, digamos, en términos del impacto que produce. Entonces, hay mucho de que esto de la duración en Chile también, o sea, hay centrales que tienen muchos años, la central Rapel que tenía desde el año 68, ya llega, uno dice, vida útil, pero no tiene para cuándo hablarse que Rapel va a ser desmantelada, digamos, como, y si ahí o Rapel se da cuenta que no es eficaz sacar esa perturbación donde agua abajo cambió completamente el paisaje. Entonces,
Eso, entonces, pero no, la respuesta es que esto es con las centrales, y eso, lo que usted está planteando sería un trabajo de investigación por sí mismo. Ok, ok. Y la otra pregunta, que tampoco tengo dudas si es que viene al caso, es cuando se planteó el tema del impuesto óptimo, me parece, y se asumió que Estados Unidos, Europa y China serían los que sí acatarían ese impuesto óptimo. Y bueno, mi duda en términos generales es que si es que se tomó en cuenta o qué pasaría si es que se toman en cuenta las condiciones geopolíticas de esos tres grandes potencias actualmente. O sea, también bien, se tomó en cuenta, o hay algún informe que tome en cuenta las dificultades de que los tres acaten ese impuesto óptimo, sobre todo hoy en día, que hay una pseudo guerra económica entre los países y subir un impuesto al carbón sería un harakiri por parte de China o de Estados Unidos, según entiendo, ¿no? Claro, sí, estos son temas súper polémicos. Ayer mismo, si ustedes revisan la prensa internacional, una declaración de cerca de 800 economistas norteamericanos que dicen que tomar acciones drásticas a favor del control del cambio climático hoy día, es decir, básicamente reducción de emisiones drástica, es mucho más beneficioso que esperar las consecuencias en 50 años. Ese fue ayer nomás. Eso no significa que haya un consenso mundial, pero hoy día estas curvas que nosotros calculamos que muestran ciertos los beneficios a largo plazo, que expresado de una manera bien como ruda, que no sé si acá en economía, que son cosas, yo no soy economista, pero lidio harto con economistas, se habla de bienestar y el bienestar es consumo, ¿no? Y sabemos, esos sinónimos hoy día es complicado, digamos. Pero entonces acá básicamente se aumenta el consumo y eso tiene implícito que aumenta el bienestar del mundo, ¿cierto? Ya, pero entendiéndolo con altura de mira, de que esto está mostrando que el nivel de actividad pudiera llevar implícito mejoramiento de la calidad de vida de las personas, entonces son ese tipo de convicciones las que empiezan a retroalimentar a los políticos y empieza a ver lo que se llama el conflicto generacional, porque básicamente alguna generación tiene que hacer la pérdida, digamos, en términos de que un poco el dilema ambiental es que casi todos los modelos están mostrando de que una acción ahora trae sí o sí beneficio de aquí a 20, 30, 40 años, y no hay mucha polémica sobre eso. No hay nadie que esté mirando el número, y para Chile también aparece el de que tienden a favorecer la economía en el largo plazo, todo esto acciones pro cambio, pro control del cambio climático. No es que tengamos como que esto es un costo para la, no, al revés, muestra así, pero el problema es que esta generación no lo ve, lo ven los hijos y los nietos. Y entonces, y ese conflicto generacional frente a la urgencia de hoy día, más ahora es el gran dilema. Y ahí están las fuerzas políticas. Pues, si fuera tan cierto lo que ustedes dicen, no habría habido Acuerdo de París, que justamente es una primera base para tomar decisiones drásticas en favor del control del cambio climático, porque hubiesen primado estas miradas que son maximizar el efecto de corto plazo. Entonces, es súper tenso. Yo creo que ustedes como generación, yo también, si es que aguanto en esta vida, voy a verlo más de viejo, pero ustedes van a verlo en posiciones de toma de decisiones. Todos ustedes, la mayoría de ustedes, aunque hoy día lo vean como un chiste parte mía, ya sea desde la academia, desde uno que se va a cambiar a ser profesor o profesora de colegio, pero van a estar teniendo impacto en la sociedad chilena a los 40 y tantos años, y van a estar en el medio de las grandes transformaciones en el ejercicio full de su máximo desempeño profesional. Tiene que prepararse para eso. Se vienen tiempos complejos porque son de transformaciones de verdad que se necesitan y no hay mucho tiempo. Y si no, la cosa vamos a tener que lidiar con cuestiones mucho más drásticas en términos de adaptación. Y ese es el dilema que está en Chile y está en todas partes. Yo creo que Chile está en una posición muy positiva de capturar mucho beneficio de cambiarse a este nuevo switch. ¿Ya? Incluso una mirada súper así de utilitarista,
Y otros países, obviamente, como usted dice, países que hoy día dependen fuertemente de los combustibles fósiles o que son exportadores, como todos los países de Arabia, ¿cierto? O del Golfo Pérsico, o sea, todos los exportadores de petróleo hoy día tienen un dilema, pero ellos mismos, ¿quiénes están hoy día investigando como locos en energías renovables? Abu Dhabi fue el centro de la conferencia solar los últimos años, digamos, porque obviamente saben que están tratando de frenar la cosa, pero el movimiento es muy potente y cuando hay una convicción mundial, ahí no hay mucho que hacer. Acuérdense del dicho, la era de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, ¿cierto? Lo mismo, la era del petróleo no se va a acabar porque se acaba el petróleo, que era lo que pensaban muchos, o sea, como que la reserva era la que marcaban. Esta cuestión viene antes por una convicción de lo que está pasando a nivel climático. Y ese es el mundo que se viene. Entonces, por mucho que digan que no, que van a perder, bueno, estas son las nuevas reglas, el nuevo orden desde el punto de vista climático. Así que no sé, no tengo la bolita de cristal, estimado, pero no es tan así como que no haya posibilidad porque ven una ventaja de corto plazo y necesitan... No, la cuestión es mucho más profunda hoy día con la convicción que hay de que estamos metidos hasta el cuello con el tema del cambio climático. Claro, claro, claro. Sí. De todos modos, Trump se salió del Acuerdo de París, así que él era como medio cortoplacista. Claro, él es como el símbolo de aquellos que buscaron minimizar esto y no se sabe. Por ahora duró 4 años nomás. Vamos por esa y otras razones. Pero claramente, es un buen ejemplo de que esta cosa es bien inestable. No hay una cuestión muy clara dónde vamos a estar parados y como país qué opciones vamos a tomar. Y ahí la energía juega un rol súper central. O sea, al final, en Chile el 78% de las emisiones son del sector energético. Entonces, obviamente el acoplamiento y la responsabilidad de ustedes estudiando ingeniería eléctrica es como muy directo, o sea, no se pueden hacer los lesos. En otras carreras uno podría mirar para el lado, no sé, tan jodido. Eso, ¿cómo estamos? ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, esta es como la idea, de que con estas preguntas, quería retomar lo de Claudio, era esto de los errores de los modelos, ¿cierto? Que ya se los presenté, pero en términos generales, creo que este seminario, como lo diseñamos y que calzó muy bien, creo yo, con el curso, tiene la bondad de que ustedes, ojalá hayan visto el hilo conductor. Hay una Bárbara que modela con todo el know-how eléctrico qué pasa con las interconexiones entre los países y ver qué le pasa al sol de Chile. Camila dice, ojo, ojo, está bien ver eso a nivel latinoamericano, pero yo quiero pegar un ojo en algo que realmente ni se modela, que es el estrés agua-alimento. Y estamos tratando, ya hay conclusiones bien interesantes sobre pobreza y impactos cruzados que tenemos. En ninguno respondemos fehacientemente. Y después viene Javier y dice, miren cómo nos vemos en el mundo, ya no basta Latinoamérica, tenemos que entender esta cosa en el mundo porque hay una ecuación que hay que resolver y que nos pega en todos los aspectos, si bien esta es una emulación macro mucho más general, pero importante de tener. Y después llega Matías y dice, oye, las incertidumbres nos invaden, ¿qué más que ahora? No tenemos idea si en una semana más, un mes, vamos a seguir encerrados, si funciona la vacuna, si se nos viene otra variante del COVID. Estamos en un mundo donde ustedes están acostumbrándose a vivir la incertidumbre y dicen, ojo, tenemos que tener claridad y tenemos que tener nuestra caja de herramientas cómo lidiar con incertidumbres profundas, porque todas estas decisiones de los 3 trabajos anteriores son decisiones que están supeditadas a un ambiente tan neblinoso que tenemos que tener herramientas para lidiar con eso como ingenieros, como profesionales. Ese era como el mensaje, sin resolver nada, pero el mensaje del seminario, y que espero que ustedes como ingenieros eléctricos, que están hasta ahora, ¿cierto?, súper sumergidos en algo bien específico, se den cuenta de que están llamados a tener esta suerte de cultura general, aprovechando, ¿qué cosa? Vuestra gran capacidad de modelar. Ustedes son capaces de pescar un mundo, hacer una modelación abstracta, y todo lo que le estoy diciendo es chino para mucha gente, y esto no significa que las otras personas no entiendan. Nosotros tenemos
ese como deber de, teniendo esta herramienta, de poder conectar las cosas y un poquito salir de los paradigmas tan especializados, porque el mundo está llamando a tener estas miradas integradas en muchos aspectos. Y eso creo que es muy propio a la gente que le guste la energía o que sienta pasión por aportar en esto hacia la sociedad. Ese es mi mensaje final, 3 minutos antes de la partida del test, que es la parte odiosa, porque uno dice, pucha, ¿para qué hacer esto de los test? No tiene mucho sentido. Voy a dejar de grabar ahora para después pasar de subir esto y ya no